están? Bienvenidos a su programa Vida Guapa. Yo soy Larisa Hinojosa, coach internacional de imagen, moda y estilo de vida. Y bueno, bienvenidos hoy a su programa, aquí en mi casa, que les prometí que sería aquí nuestro programa. Y bueno, encantada de tenerlos aquí, en mi hogar. Y bueno, hoy tenemos una invitada de lujo, como siempre nuestros invitados. Ella es Laura Lavalle, es psicoterapeuta, especialista en adicciones y trastornos de la alimentación. Hola, bien, muchas gracias, gracias por invitarme. Yo encantada, porque además tu tema es importantísimo para realmente tener una vida guapa, ¿no te parece? Sí, creo que es fundamental. Vamos a estar hablando de nuestro poder personal. Eso es buenísimo. El tema de hoy, a ver, explícanos cuál es el tema de hoy. El tema de hoy va a ser reconociendo y reconstruyendo mi poder. Maravilloso, eso me encanta, como que volver a sentirte poderoso, ¿no? Como con energía, eso es increíble. Sí, creo que a veces ahorita está como muy de moda esta palabra de empoderamiento, ¿no? Exacto. Entonces, vamos a hablar de qué es el verdadero empoderamiento. No nada más desde esta parte de competir con el hombre, desde la parte solamente laboral, sino vamos a ver qué es nuestro verdadero poder personal. Claro, está buenísimo, la verdad. Que sobre todo en las mujeres llega a pasar que lo perdemos más fácil o que no reconocemos lo que tenemos. Claro, sí, como que no nos lo creímos, ¿no? Exactamente. Ese es un tema muy importante. Yo digo que es general entre hombres y mujeres, pero las mujeres como que padecemos esto de no creérnoslas, ¿no? El otro día, fíjate que escuchaba algo así, ¿no? Que cuando dices, por ejemplo, cuando estás reconociéndote, como dices, como mujer poderosa, ¿no? Como con esto, es sensacional, porque normalmente lo que hacemos es al revés. Por ejemplo, oye mamá, quiero un permiso para ir a tal lugar. No, dile a tu papá. No, yo no. Oye, que necesito unos cuadernos o estos libros. No, el que tiene el dinero es tu papá. Entonces siempre nosotras mismas, sin darnos cuenta, nos estamos desacreditando. Claro, claro. Y poniendo como en segundo plano, donde a veces ciertos temas yo no tomo decisiones. Así ¿no? es, qué interesante. Entonces, un poco es regresar a verme, porque las mujeres pueden ver mucho afuera, ver a su esposo, ver a los hijos, que es todo un tema ese, ¿no? Cómo se vuelcan en los hijos y se dejan de ver, y es como regreso a verme, porque a partir de que yo esté bien, voy a ser una mejor pareja y una mejor mamá, pero no al revés. No dando de más afuera va a pasar que yo voy a estar mejor, sino hay que empezar por uno mismo. Claro, por empezar yo creo que también es parte del merecimiento, ¿no? Sí, esta parte del es un tema merecimiento es algo que superimportante. tenemos que trabajar mucho, ¿no? Sí. Y bueno, ¿tú cómo haces esta transformación, esta recuperación de tu poder? Primero, partiendo, para mí, yo tengo un curso que a veces doy presencial o lo doy online, pero lo divido prácticamente en 6 módulos, ¿no? Perfecto. Entonces, la primera parte es irnos a nuestra niña interior. Wow, me encanta esa parte. Porque si no nos vamos a ese tema, no puedo sanar lo que tengo ahorita. Claro. Tengo que irme a cómo fue mi niñez, cómo fueron mis padres, pero no desde esta parte donde voy a juzgar qué pasó, sino, ok, eso ya pasó, pero ahora me voy a hacer cargo yo, ¿no? Claro. Entonces, es súper importante empezar por ese tema, que sería la niña interior. ¿Y cómo, no? O sea, ¿cómo? Porque pues, el tema, como yo digo, está ya como muy... suena en todos lados, pero ¿cómo me voy a mi niña interior? Entonces, desde mi perspectiva, hay 3 como etapas fundamentales, ¿no? Entonces, una es el que yo vea mi esencia. La esencia es con lo que nacemos. Es nuestros dones, lo que ya traemos, que conforme vamos creciendo, se va perdiendo, ¿no? Por la educación, por las creencias de nuestros padres, por las experiencias. Entonces, para yo conectar mi verdadero poder, tengo que conectarme con mi esencia, que ya está tapada por todo esto que hemos ¿no? que hemos vivido, que hemos experimentado. Entonces, después de esa esencia, está una capa que se le llama la capa de vulnerabilidad herida, que es donde están todos nuestros miedos, culpas, inseguridades, no merecimiento. Es increíble.
Fíjate que esa parte, empezando, ¿no? La esencia. Nosotros en imagen, tú sabes, porque además Lari fue mía, no exacto, también, sí. muy aplicada, decimos esta parte de la esencia, pero yo pienso que es tan, o sea, es tan subjetivo, te digo por qué, porque realmente si tú, o sea, como persona no conoces tu propia esencia, ¿cómo alguien de fuera va a trabajar con tu esencia? Claro. O sea, primero tienes que trabajar tú mismo en esta parte, claro, en descubrir cuál es tu esencia. En descubrir, en a veces reconocer, porque a veces no la vemos y a veces la tenemos como un poco bloqueada, ¿no? Entonces es cómo la reconozco y la vuelvo a ver. Claro. Y de algunas cosas a lo mejor me doy cuenta apenas, ¿no? Increíble. No, es que es muchísimo trabajo, ¿no? Sí, yo digo que cuando ya empiezas en el trabajo de desarrollo humano y tu desarrollo personal, tu crecimiento personal, hay entrada pero no salida. Eso está buenísimo, ¿no? Porque tú entras y siempre vas a querer estar aprendiendo, nunca terminamos de aprender de nosotros mismos porque no somos un producto terminado, o sea, siempre vamos evolucionando, claro, ¿no? Porque entonces, la vida es una escuela, claro, ¿no te parece? Claro. La vida es una escuela. Totalmente. Y por eso esta parte que, continuando con lo que estás diciendo, de la culpa, tienes que soltarla, porque es como si trajeras una losa enorme de las culpas que traes, siendo que si empiezas por entender que vienes a aprender, ¿en dónde cabe la culpa? Claro. Si logras entender que vienes a aprender, ¿en dónde cabe la culpa? No cabe. O sea, tienes que decir, bueno, ok, vengo a prueba y error. Suelto el error. Aprendo la lección. No vivo, ¿no? Con ¿por qué lo hice? Y, ¿no? Como yo digo, rumiando en lo mismo, y no te deja avanzar. Claro. Porque lo único que hace es detenerte. Claro. Exacto. La culpa es uno de los temas que yo toco en esto, ¿no? Porque lo que es la culpa y la vergüenza son dos temas súper fuertes, pero que si no se tocan, no los puedes trascender. Entonces también tienes que ver desde dónde sientes culpa y por qué sientes culpa. Porque muchísimas veces sentimos culpa por estas creencias limitantes que tenemos, que nos enseñaron, que adquirimos, ¿no? Y que a veces no nos damos cuenta que ya no nos sirven, que tenemos que quitarlas para poder o actualizarlas, puede ser, o algunas sí de plano desecharlas, ¿no? Claro. Porque muchas veces nos enseñaron cosas que en nuestra vida ya no cuadran. Sí, qué increíble. Y bueno, tú que como especialista, yo sé que hay años determinantes de tu infancia, ¿no? Sí. Hay como un periodo en el que ahora sí que te creas o te destruyes, creo yo, ¿no? O sea, definitivo, ¿no? Sí, totalmente. ¿Qué edad es esa? En la etapa de la niñez, la edad fundamental y la época fundamental es desde el nacimiento, pero puede ser, y ya se dice que es desde la gestación, ¿ok? De todo lo que influye desde que la mamá está embarazada y cómo vive su embarazo, hasta los más o menos 6-7 años, ¿ok? Ahí es donde se forman todas estas, como yo digo, todos estos chips que se nos incrustan y que no sabemos digerir porque somos muy pequeños. Entonces, todo lo que llega no es digerible, sino se te queda, ¿no? O sea, como esto de que decimos se me quedó en el ADN, ¿no? De porque se te quedó tan incrustado que lamentablemente en tu vida, después de adolescente, esa es la otra etapa fundamental, porque yo en mi adolescencia puedo sacar todas estas carencias o vacíos que tuve de mi niñez, se hacen muy evidentes en la adolescencia. Claro. Por eso la adolescencia es una parte fundamental de crecimiento y como las mamás de cuidado con sus hijos, por ejemplo. Claro, ¿no? Yo siento que se te hace como un remolino, ¿no te parece? De todo esto que traes cargando, se te hace un remolino, o sea, no sabes para dónde ir. No sabes quién eres, si eres niño, si ya eres adulto, qué me gusta, qué no me gusta, quién soy, quiero hablar con mi mamá, no, odio a mi mamá, ¿no? Mis amigos, qué es malo, claro. ¿Cuál es el límite? Claro. ¿No? Porque ahí, imagínate que sale todo esto de la niñez que no digerimos, que se quedó tal cual, ¿no? Por eso muchas veces, y yo lo veo en consultorio cuando me dicen, pero es que mis hijos, tengo 2 y a lo mejor se llevan 1 año, ¿no? Y uno es súper diferente al otro, pero si somos los mismos papás, si hicimos lo mismo, y lo que sucede es que no todo el mundo recibimos igual. Pues, por ejemplo, a lo mejor a un niño le dices, ya estate quieto, no sé, nunca te portas bien. Ajá.
Y a lo mejor esa frase a él le impacta, y a lo mejor a tu otro hijo no. O sea, es algo que no le causó mayor problema. Por eso muchas cosas es dependiendo cada quien cómo las recibimos. Y lo que es importante es darnos cuenta, ya ahorita, cómo soluciono eso. Porque eso que pasó ya pasó. Claro. ¿No? Pero sí nos sigue afectando, porque todo lo que sucede en la niñez y en la adolescencia, que no es trabajada, sale en las reacciones y en las conductas que tenemos de adultos. Es increíble. Y fíjate que eso que dices realmente es muy, muy cierto. Porque tú te das cuenta, seguramente tú igual, ¿no? Yo con mis hermanos, por ejemplo, vivimos la misma historia y si a cada quien le preguntas cómo fue ese episodio en tu vida, cada quien cuenta Otra película. otra cosa completamente distinta, ¿no? Y también, ya siendo adultos, tu vida y hasta tus hábitos son completamente distintos a los de tu hermano, siendo que viviste en la misma casa, ¿no? O sea, yo veo a mi hermana y hasta comen cosas distintas, pasean a distintos lugares, o sea, como que todo esto es como si no hubiéramos vivido en la misma casa. Sí, como si hubieran tenido padres diferentes. Exactamente. Sí, porque habrá las creencias ¿no? de costumbres como familia y ya está todo lo que ya tiene que ver con mi personalidad y cómo yo lo voy, ¿no? adecuando, viviendo, con quién me empiezo yo a frecuentar, cómo escojo, y ahí ya cada quien, ¿no? empieza a irse por su lado, ¿no? O sea, como viendo ya desde un ser individual, ¿no? Lo que sí es que hay cosas que sí a veces como familia se repiten, ¿no? Sí, claro. Porque sí hay cosas que son como, por ejemplo, me voy a ir a algo muy drástico, pero si yo tuve un papá Alcohólico, ¿no? Esa parte pues va a marcar, ¿no? De diferente forma, pero va a tener una consecuencia, ¿no? En todos los de la integrantes. familia. Exactamente. Claro. Y hacia a lo mejor una enfermedad, ¿no? O ciertas cosas que a lo mejor son como mucho más visibles, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que estábamos diciendo ahorita? ¿Qué sucede con esta culpa o con esta vergüenza, ¿no? Son temas que yo primero tengo que saber qué es lo que me da culpa. O sea, como yo les digo, hay que hacer nuestro inventario, ¿no? Nuestra lista. A ver, yo ahorita tengo tantos años de edad, ¿no? ¿Qué son las cosas que a mí me dan culpa? Que cuando hago algo me pasa esto, me siento culpable, no me siento bien, o cuando digo no, cuando debí de haber dicho que sí, claro. O al revés, ¿no? Que dije que sí cuando quería decir no, entonces pues me la voy a cobrar porque me voy a sentir culpable de que yo debí de haber dicho que no. Claro. Todas estas cosas que a veces suenan como muy obvias, pero la verdad es que luego no lo son. No. Entonces, creo que una buena forma es hacer nuestra lista de qué son las cosas que me causan culpa. Y eso es algo que nadie hace. No, que nadie hace. Wow. Como para liberarlas, o sea, es como primero identificarlas. Correcto. Para poder liberarlas, claro. Porque a veces no sabes ni siquiera lo que estás cargando, ¿no? Porque si no reconoces, tú no puedes saber de dónde estás partiendo. ¿Estás de acuerdo? Claro. Es como lo que tú también haces en imagen, ¿no? O sea, cuando llega alguien contigo y quiere proyectar algo, pues primero tiene que saber en qué punto está, ¿no? ¿De dónde partimos? De dónde partimos. Exacto. Entonces, en toda la parte psicológica, pues sucede lo mismo. Si yo no sé en qué punto estoy, pues no me voy a mover. O sea, primero tengo que reconocer qué tengo, qué no tengo, qué hago, qué no hago, ¿no? Para poderme mover y decir, oye, mira, esto ya no me está sirviendo, esto me causa daño, porque ¿cuántas cosas hacemos que no son nutricias para nosotros y las seguimos haciendo? Sí, como digo, nos hacemos harakiri. Exactamente. Estamos dando como el dedo en la llaga todo el tiempo, ¿no? Exactamente. Qué dolor, la verdad es que sí. Porque lamentablemente no nos enseñan eso. O sea, no nos enseñan el autocuidado. O sea, nos enseñan a cuidarnos, pero nada más, como yo digo, por encimita, ¿no? Claro. O sea, no de lo verdadero, de cómo me tengo que cuidar desde lo que como, pero desde con quién estoy, desde con quién comparto. Lo que no permito en mi vida. Claro, límites, que ese es uno de los temas que también está en esto, porque yo no puedo llegar a mi poder personal sin saber poner límites. Claro. Sin saber poner límites y sin ver los límites, ¿no? Porque la verdad es que, como yo digo, la palabra suena como, pues sí, hay que poner límites, pero ¿cómo?
¿no? ¿Cómo los pongo? ¿Cuáles son los límites? ¿Cómo poner un límite claro y asertivo? Porque no nada más es que te diga de aquí no pasas, ¿no? Es cuál es mi límite, o sea, cuál es que partimos de esto, cuál es mi esencia de ciertas cosas donde eso yo no permito. Esto sí, esto no, esto es negociable, esto no es negociable, ¿no? Porque lo que no es negociable, si lo hago, es donde me traiciono y es donde vienen o la culpa o la vergüenza. Que quisiera decirte un poco la diferencia de estas dos. Exacto, porque justo hace rato que dijiste culpa y vergüenza, digo, son muy similares. Son muy similares, pero no son lo mismo. La culpa es del hacer, de algo que yo hago. Y la vergüenza es del ser, de lo que soy. Entonces, la vergüenza es de las emociones la que está más abajo. O sea, en el sentido desde energético, ¿no? El tocar vergüenza ya no hay más abajo. O sea, cuando uno ya tocó ahí, ya todo es para arriba. Como yo digo, la buena noticia es que ya todo es para arriba. Es que la vergüenza así del ser, entonces es que te sientes tremendamente mal contigo mismo. Sí. A lo mejor, no sé, te voy a dar un ejemplo. A lo mejor yo puedo sentir vergüenza de que va muy ligado al no merecer, por ejemplo. Porque cuando yo no creo que me deben querer por lo que soy, lo único que hago es hacer cosas para que me quieran, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor soy la estudiosa, la obediente. Entonces, porque yo pienso que simplemente por el ser no me van a querer, sino que tengo que merecer que me quieran, tengo que demostrarlo, ¿ok? Entonces, en muchas cosas de nuestro yo soy, yo puedo avergonzarme a lo mejor por sentirme muy poca cosa y no suficiente. Ay, qué duro. Sí, es súper duro. Este tema que la verdad es que me sorprende, o sea, lo que me estás diciendo, claro, porque además, sí, analizando todo hace sentido, porque nos manejamos mucho en esto. Claro. Y es como un círculo vicioso, porque cuando no lo identificas, vuelves a caer y vuelves Exactamente. a caer. Exactamente. Ya cumpliste en alguna cosa, ¿no? Ya sientes, ay, aquí tengo palomita. Ajá. Pero hay otras cosas que te sientes que te faltan para que la gente siga queriéndote, ¿no? A lo mejor ya te voltearon a ver con tus buenas calificaciones, por ejemplo, ¿no? Pero al rato sientes que ya no es suficiente, que tienes que hacer algo más. Y siempre estás tratando de agradar a los demás para que te quieran. Exactamente. Es por qué siempre estamos teniendo que demostrar. Es tan cansado eso, ¿no? O sea, es agotador. Si nada más de oírlo es como, pero el vivirlo, ¿no? Es, ¿y ahora qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Para que entonces sí me vean y para que entonces sí me quieran. Entonces, son de los temas que, como también digo, hay que echarse un clavado para ver qué son las cosas de las que a lo mejor yo me avergüenzo de mí. Me dejas así como pensando así. Sí, no, pues es que es un tema de que sí, todos los que nos están viendo, bueno, claro, les está haciendo como que ouch. Sí, no, claro. Ahora sí que las pedradas están durísimas. Sí, ¿no? pero nadie nos salvamos. O sea, claro, todas las personas hemos tocado eso. sí, es cierto. Lo importante es que no te quedes así, como bien lo dices, en un círculo vicioso, donde yo sigo haciendo lo mismo, por lo tanto me voy a seguir sintiendo igual. Claro. ¿No? O sea, no hay un avance. Al contrario, puedo todavía sentirme peor porque como hice algo y no, entonces entra la frustración y entonces digo, claro, ¿ves cómo todo te sale mal? ¿Ves cómo eres una tonta? ¿Ves cómo eres? Y todo lo que, el diálogo que tenemos interno, que a veces nos decimos unas cosas, que como yo le digo, ¿eso le dirán a su mejor amiga? No, ¿verdad? ¿Y por qué entonces no lo decimos a nosotras mismas? Claro. Y bueno, hay gente que lo dice además, ¿no? En el interior también, ¿no? Ay, qué bruta, se me olvidó esto, ay, qué bárbara, no sé qué. ¿A poco no? Sí, todo claro, el tiempo te estás desacreditando. Vemos lo que nos falta, pero no lo que hemos hecho, ¿no? Eso es de, sí, pero me falta. Sí, bueno, sí, esto, pero y esto. Pero sabes que eso también es una actividad pésima, muy destructiva, pero viene también de nuestra familia. Por ejemplo, cuando te esfuerzas por las calificaciones para que te volteen a ver, ¿no? Y te digan, oye,
qué bueno, bravo, ¿no? Uh-huh. Y de repente tienes 10, 9 y por ahí un 8, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen los papás? Ven el 8. Pues sí, pero ¿y este 8? O sea, te desacreditan todo tu esfuerzo por una sola calificación. Entonces ahí tú dices, no soy suficiente, sigo sin ser suficiente, claro, ¿no? Claro. Justo es eso. Y lo malo es que pues a los papás tampoco los enseñaron a ser papás y los papás también tuvieron lo mismo. Claro, y entonces parecido. Es un cuento de nunca acabar hasta que alguien puede cortar la cadena, como eso decía, está maravilloso, ¿no? Donde empiezas a tener conciencia, cuando empiezas a despertar y a tener conciencia, a conocerte mejor, pues vas a ser mejor papá sin duda alguna, vas a ser mejor pareja, vas a ser mejor persona y vas a ser mucho más compasiva, que eso no tenemos, o sea, el ser compasiva es, a veces lo somos con los otros, pero no con nosotras. Por eso nos hablamos de esa forma, nos autodestruimos como todo lo que tiene que ver con las adicciones, como todo lo que tiene que ver con la comida. O sea, todo lo que nos hacemos con nuestros malos pensamientos, con las malas palabras que nos decimos, todo eso es no cuidarse. Claro, y fíjate que pasa, o dices compasiva, ¿no? Si no aprendes a ser compasiva contigo, también cuesta mucho trabajo hacerlo con los demás y sobre todo con los que tienes más cerca, ¿no? Las mamás con sus hijos, por ejemplo. O sea, las personas que parece que más amamos, a veces son las que más lastimamos, claro, porque tampoco tenemos esta compasión ante ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, y una parte maravillosa es donde entra una persona, una especialista como tú, para hacer este trabajo. Y bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa. Perfecto. Y nos vas a ayudar a ver cuáles son los primeros pasos para romper con esto. Perfecto, Lara. Bueno, los vemos en un ratito. Bueno, pues seguimos aquí con este tema tan interesante con Laura Lavalle. Y bueno, Laura querida, dinos, ahora sí, como les prometimos, ¿cuáles son los primeros pasos o los consejos más importantes que nos puedes dar acerca de esto? ¿Cómo empezar a romper con estos patrones? Ok, yo creo que lo principal es que tengan un trabajo con la niña interior, como se los dije. Ya sea en un curso, en terapia. Esto no es algo que puedas hacer como solita. O sea, sí tienes que entrar como a un taller, como a un curso. Hay muchos cursos de esto, ¿no? Yo, por ejemplo, doy presenciales o los doy online. Pues ahora ya hay tanta información que te puedes, ¿no? Te puedes meter. Claro. Porque lo que es muy importante es darte cuenta, cuando tú fuiste pequeñita, cuáles fueron las cosas que te marcaron para poder decir ahora me voy a hacer cargo de esto que a lo mejor te faltó o que quisiste que te hubieran dado de forma distinta. Claro. ¿Okay? Eso número uno. Okay. 2, ver y reconocer nuestra vulnerabilidad. ¿A qué voy con esto? Muchas veces creemos que alguien que es vulnerable es frágil, pero nuestro poder radica en nuestra vulnerabilidad. Si yo reconozco mi vulnerabilidad y la sé, ¿no? Me la sé tocar, como yo digo, ¿no? Me la sé tocar, sé mis cosas, mis momentos sensibles, mi emocionalidad. Desde ahí yo voy a adquirir mi fuerza. O sea, el poder está ligado al ser vulnerable, no al que se tapa y no se permite. Es como una coraza, ¿no? Exactamente. Y no te permite realmente ser. Exactamente. Por eso, lo que yo les decía de las capas que tapan la esencia es eso, es yo tapo para protegerme porque allá y entonces lo necesité, pero ahora ya no. Entonces toco o sea, soy vulnerable, me doy cuenta y de ahí surge mi fuerza y de ahí surge mi verdadero poder, ¿ok? Claro. Entonces, esos dos, checar mi vulnerabilidad, ¿no? Y darme cuenta. 3, checar tema vergüenza y culpa, que fue lo que hablamos hace rato. Claro. Ajá. Hacer nuestra lista, como yo digo, hagan su inventario de mi lista de cosas y después chequen qué sí sigue todavía lastimándolas, qué sí sigue atorándolas y qué cosas a lo mejor sí eran antes, pero que ya no están tan fuertes, y darse cuenta de lo que te dices, de esas frases que te dices.
Porque si yo me digo una frase, por ejemplo, de qué tonta eres, nunca te sale nada bien, ¿no? En primera tengo que cambiar esa frase. Entonces, como yo digo, hay que actualizar esa frase. Claro. Entonces, a lo mejor yo puedo decir, fíjate que todavía no me sale bien esto que quiero hacer de otra forma. Pero yo no me digo, soy una tonta y nunca me sale bien, ¿no? Claro. Entonces, actualizar esas frases que me digo que no son nada amorosas ni nada, ¿no?, asertivas, por otras frases mucho más compasivas, ¿ok? Después, límites. Es checar cómo estoy en límites. Sé ponerlos, pero eso es muy fácil de verlo. Véanse cómo son con sus hijos, véanse cómo son con su esposo. Claro. Y porque muchas saben muy bien poner límites en su trabajo, por ejemplo, pero no en casa. Entonces, hagan su diferencia. Mi lado profesional, ¿no? Mi lado familiar, cómo soy yo, cómo soy con mis amigas, o soy la típica que nunca pone un límite y que todo. no sabes decir que no. Exacto, que no sabes decir que no. Y mucha gente lo dice, ay, es que me meto en líos porque no sé decir que no, entonces me lleno de cosas o compromisos porque no sé decir que no. Exactamente. Entonces, hacer también como yo digo, nuestro recuento, ¿no? Para que entonces, al ver dónde no sé ponerlos, vuelvo a lo mismo, es darme cuenta qué es lo que tendría que cambiar. Por ejemplo, a lo mejor me da miedo decirle que no a mi mamá, ¿no? Algo que me pide. ¿Por qué me da miedo? ¿Qué no le puedo decir, ma, en este momento no puedo? ¿Qué hay detrás de eso cuando yo no puedo decir no, por ejemplo? Claro. ¿No? Pero eso es cada quien lo va descubriendo, porque como lo digo, no hay una como receta mágica. Lo que sí es que te tienes que echar un clavado a lo que eres, ya reconocer. Y como yo digo, que no les dé pena, escribir es algo súper terapéutico. Pero escribir a mano, porque con eso de que ahora todas, en la compu no. No, es como más. No, tiene que ser a mano. Sí, como que lo sientes más, ¿no? Si no, no sale la energía. O sea, no hace el efecto. O sea, tiene que ser a mano. Y a lo mejor, porque te fijas, por ejemplo, si yo a lo mejor escribo enojada, igual escribo más fuerte, ¿no? Claro. O sea, tiene que ver con muchas cosas. Entonces, les recomiendo que escriban las cosas que las tienen atoradas. Es una muy, muy buena forma de darles otra visión, de ver qué pueden hacer distinto. Claro. Porque como les digo, y yo creo que eso es en todo, uno no puede ser distinto si sigue haciendo las mismas cosas. Claro. ¿Cómo puedes tener un resultado distinto si haces las cosas de la misma manera? Exactamente. Y algo que es importante cuando escribes, cuando tienes algún dolor por algo que te ha hecho alguna otra persona, quizás algo que quieres perdonar a tu mamá, a tu papá, en toda tu vida, es buenísimo escribir. Buenísimo. Aunque no les entregues nunca Exactamente. la carta, pero te das cuenta y sacas como todo. Sacas todo. Ah, ya vi por qué tengo tanto como molestia al ver a mi papá quizás, ¿no? ¿Por qué le hablo tan serio, no? O a mi marido, quizás algo que no he logrado sacar, ¿no? O que me molesta mucho. Sí. Cuando lo escribes, como que te das más cuenta. Claro, porque el escribir, primero sacas toda esta energía que traes. De entrada ya la pones afuera. Y no se queda rumiando en ti. Eso es número 1. 2, lo aterrizas y lo puedes ver de fuera. Entonces, cuando tú te lees, dices, te caen muchos 20. De mira, es por aquí, ¿sabes? Y también te quita una carga. Entonces puedes, a lo mejor si tienes un problema, cuando tuviste una pelea, cuando tienes algo muy doloroso y lo escribes, puedes verlo desde otra perspectiva. Claro. Te hace ver, como yo digo, un cuadro no lo podemos ver así, ¿estás de acuerdo? Porque no lo puedes apreciar. Sí, o sea, tú tienes que hacer, alejarte y darte cuenta. Eso pasa en nuestra vida. Si yo estoy metida en la bronca, sí. Estoy ahí, no te das cuenta. Tengo que hacerme para atrás para ver toda, como yo les digo, para ver toda la escena. Es como un laberinto, ¿no? Si estás adentro del laberinto quizás no te das cuenta, pero si lo vieras en perspectiva por afuera, verías la salida. Verías el camino, claro. Sí, claro, es lo mismo. Claro. Entonces, y como yo digo, y como cereza del pastel, cuando haces ya todo este camino de reconocerte, ¿no? Que empieza a hacer la parte de reconstruir, al final tienes esto que yo le llamo mi protector interno. Cuando hay ciertas cosas que yo sé que a lo mejor me afectan, que a lo mejor que no podemos evitar, ¿no? Sí.
Sí, siempre algo te va a afectar. Exacto. Tampoco somos infalibles. No, pero entonces yo ya voy a saber qué hacer. Ya no me va a dar miedo estar. Decir, bueno, sí, a lo mejor puede pasar esto, pero yo sé que puedo salir adelante. O sea, no va a ser algo que me paralice, ¿me entiendes? Claro. Ya no va a ser este miedo paralizante. El miedo sirve, sí sirve, para alertar, para cuidar. Para saber cuándo tienes que huir. Claro, para cuidarte. Para que no te hagan daño. Claro, pero no que nos paralice, ¿no? Claro. Entonces, cuando encontramos eso, unimos, nos damos cuenta de nuestra esencia, nos damos cuenta qué fue lo que fuimos envolviendo, con qué lo fuimos tapando, nos damos cuenta de nuestras conductas, de nuestras creencias, pues empezamos a quitar las capas de la cebolla, empezamos a hacer cambios poco a poco, no sé, los pasos, aunque sean pequeños, créanme que dan la gran diferencia. Y te vas haciendo ligera. Claro. Te aligeras de tantas cosas, tanta presión que tú mismo te pones. Claro. ¿No? Como que te vas Aligerando. vas. Sí. Como que yo digo, empiezas a fluir Sí, en esta claro. vida, ¿no? Y le das importancia a las cosas que sí lo tienen y a muchas otras ya no te hacen ocupas, figura. no, Yo digo, no ya no, ocupas tu energía hay en eso. cosas que no. Claro, es maravilloso. No, bueno. Pues cómo hemos disfrutado esto. Ay, sí, muchas gracias, Lara. La verdad es que nos abriste un panorama maravilloso. Yo de verdad les recomiendo. Vamos a poner aquí en nuestro programa todos los datos Sí, muchas de gracias. Laura Lavalle, porque la verdad es que todo lo que hagamos por nosotros vale mucho la pena. Ay, claro. Lo que nos ayude a tener una vida con mayor calidad, que nos permita fluir por esta vida de una manera más relajada y que estemos dispuestos a aprender, pero de una manera muy positiva o cada vez más positiva. Sí, ¿no? claro, sin duda. Creo que eso es parte de nuestro crecimiento y nuestra evolución. Sí, totalmente, Lara. Entonces, Muchas gracias. Disfruté no, mucho no. platicar contigo. Sí, la verdad es que se nos va el tiempo. Sí, se nos fue el tiempo volando. Bueno, pues los espero la próxima semana, los miércoles, recuerden, estamos aquí a las 7 de la noche, lo pueden ver por YouTube y también vamos a compartirlo por Facebook e Instagram. Y bueno, yo encantada de compartir con ustedes esto que es una vida guapa. Muchísimas gracias.